Bien, primero agradecer por esta excelente iniciativa de la Universidad Católica de Trujillo en reunirnos en este espacio para poder compartir un tema o temas muy importantes en estos tiempos. Es hablar del medio ambiente, es hablar de nuestra casa común, es hablar de lo que le está pasando a nuestro planeta y cuánto somos responsables cada uno de nosotros de lo que sucede ahora y de lo que sucederá en un futuro muy cercano. Entonces a mí me pidieron hablar sobre un tema muy importante, hablar sobre un comportamiento de la sociedad en este planeta, hablar sobre el tema del consumo responsable. No quiero iniciar el tema propiamente dicho sin antes entrar un poquito a reflexionar sobre la encíclica que nuestro Papa Francisco en el año 2015 escribe esta carta donde nos habla a toda la humanidad sobre el cuidado de nuestra casa común. Nos lleva a una reflexión profunda de qué es lo que está pasando y qué es lo que debemos hacer, qué acciones debemos de tomar como parte protagonistas de esta casa común, de este medio ambiente. La encíclica, como todos ya hemos probablemente dado una leída a esta encíclica, a este documento maravilloso. Tiene 6 capítulos importantísimos y cada uno de ellos se centra en un tema especial. Empezando por el capítulo 1, lo que está pasando en nuestra casa común, qué es lo que sucede en estos tiempos ahora, qué es lo que pasa en esta casa, nuestra casa. Habla de temas muy importantes sobre la contaminación, ¿correcto? La basura, los residuos sólidos, la cultura del descarte, miren, que es lo que vamos a hablar un poco en esta clase llamada Un consumo responsable. Nos habla sobre el clima mirado como un bien común, un clima que es el ambiente, ¿no? Donde se conjugan todas las necesidades básicas para la vida en general. La cuestión del agua, que es un recurso natural muy importante, la pérdida de la biodiversidad en general, el deterioro de la calidad de la vida humana y la desgracia social. Entendido como que todos estos puntos importantes tienen que ser mirados, reflexionados para un proceso de cambio en cómo estamos nosotros cuidando lo que nos pertenece y qué es lo que le está pasando a esta nuestra casa común. El segundo capítulo nos habla sobre el Evangelio de la creación, ¿no? Ese capítulo nos lleva a la luz que nos ofrece la sabiduría del misterio de entender el universo como un todo y que centra al hombre como parte responsable para que se mantenga esta armonía dentro de la creación perfecta que Dios nos ha dado y siempre centrándonos en el bien común, ¿verdad? Es un bien que debe de preocuparnos a todos porque está centrado en pensar no solamente en uno, sino en el prójimo, quien es que comparte con nosotros esta casa común. En el capítulo 3, la raíz de la crisis ecológica, se centra mucho en temas como discutir el tema de la tecnología, ¿no? La tecnología en estos tiempos tan globalizados, ¿no? Las crisis y las consecuencias a las cuales estamos llegando y la era del antropocentrismo, del antropoceno, centrado en la acción del hombre en todas las raíces de los daños que estamos ocasionando a nuestro planeta. Y es parte de lo que vamos a hablar en esta sesión. El capítulo 4 nos habla sobre una ecología integral, ¿verdad? No podemos, el Papa Francisco nos dice, no podemos mirar las crisis por separado. Tenemos que hablar de una sola gran crisis, la crisis socioambiental. Y tenemos que relacionar todos los componentes con una mirada sistémica, saber que todo está integrado, que todo está perfectamente anexado uno con otro. Y en este capítulo nos habla de que debemos de tener una visión integradora de todas las cosas. En el capítulo 5, algunas líneas de orientación y acción nos lleva a reflexionar sobre el diálogo que debe existir entre los
gobiernos, entre los países, entre las grandes organizaciones para poder llegar a acuerdos en común, para poder llegar a líneas que nos orienten a un solo trabajo, que es el trabajo común en nuestra casa común. Y el sexto y el último capítulo, un capítulo muy importante, nos habla sobre la educación y espiritualidad ecológica. Cada uno de estos capítulos los vamos a ir tratando en el transcurso de este curso, que nos va a profundizar algunas ideas, algunas experiencias en distintas partes del mundo, porque tenemos que pensar que todos compartimos la misma casa común y lo que hacemos acá pues repercute al otro lado del mundo, y lo que hacen al otro lado del mundo repercute directamente en lo que vivimos en la actualidad. Bien, entonces, a manera de introducción, quería hablarles sobre el tema importante de la encíclica. Nuestro tema que vamos a reflexionar el día de hoy sobre el consumo responsable nos lleva a hablar sobre un concepto que lo conocemos y lo hemos escuchado, que es el tiempo, la era que vivimos ahora, que es el antropoceno. Del griego antropos, humano, y cene, nuevo o reciente, es la época en la que vivimos y refleja lo que está ocurriendo en nuestro planeta, principalmente porque la Tierra está cambiando aceleradamente por la actividad humana. En la figura que estoy presentando, pues vemos la huella, ¿verdad? La huella del hombre. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo en que el hombre está de alguna manera interviniendo directamente en lo que le sucede a nuestra casa común, nuestra Tierra, nuestro planeta, nuestro mundo? Es importante ahora sí entrar de que esta era en que el hombre ha tomado el dominio, está tomando el dominio de las cosas. Queremos centrarnos en conversar sobre lo que vive la sociedad, lo que pasa a la sociedad, lo que siente la sociedad, que es entendida como todo, como la agrupación de todos y cada uno de nosotros para vivir en comunidad. Pero aquí vamos a centrarnos tomando algunas palabras de un geólogo, Warner Costa Ribeiro, brasilero, cuando en una entrevista le hacen algunas preguntas sobre el antropoceno, y yo quería tomar un poco las palabras de él porque me parecieron muy importantes. Donde él habla, por ejemplo, del consumo exagerado, ¿no? Ese consumo que siempre ansía lo nuevo y va descartando fácilmente cualquier objeto. Es el comportamiento que ha predominado y que predomina en la sociedad actual. Con el aumento de la capacidad de la producción en nombre del beneficio, la oferta de productos de todo tipo cada vez aumentan más. Y en este sentido, algunos recursos naturales de nuestro planeta están mostrando síntomas graves de agotamiento. Y este es un punto muy importante. Y estas características de estos síntomas de agotamiento de los recursos es una característica que marca la época que vivimos, y que esta época es la que la estamos denominando muchos estudiosos el antropoceno. Es una era, ¿de acuerdo? Una era en que la capacidad humana para intervenir en el medio ambiente es el punto central de lo que sucede. Es decir, es el que está tomando el dominio de todas las cosas, y los resultados los estamos notando en estos tiempos, ¿no? Ahora me remito al capítulo 2 de la encíclica, Lo que está pasando en nuestra casa común, donde entra de alguna manera a hablar sobre esta acción del hombre en lo que vivimos, en la sociedad que se desarrolla con todas sus características de convivencia culturales, pero que de alguna manera nos llevan a los comportamientos muy similares. Otro punto importante a hablar de esta época, por ejemplo, es la transformación en el medio ambiente. ¿Qué está pasando en el medio? El medio ambiente se está transformando, ¿no? Esta transformación se está intensificando cada vez a medida que los avances de la tecnología se desarrollan, especialmente
especialmente van mejorando, ¿no? Y el poder del hombre va tomando dominio sobre las cosas, ¿no? Tenemos cada vez tecnologías de explotación más avanzadas, pero estamos de alguna manera explotando indiscriminadamente el planeta. Y estas consecuencias las estamos viviendo en el presente, ¿no? Y estas consecuencias las estamos viendo en el presente sin pensar en lo que puede pasar en el futuro. Es decir, estamos viviendo de manera insostenible. Como pueden ver acá, pueden ver las figuras, parte de un ecosistema probablemente amazónico, donde prácticamente con toda la tecnología, pues estamos devastando los recursos naturales sin ningún control. Y este es un problema que marca esta era, este tiempo. Pero tenemos que pensar que este planeta, esta Tierra, no es finito, ¿no? Tiene una capacidad de abastecimiento de elementos naturales, sí, y cada vez tenemos más, nosotros cada vez demandamos más sobre estos recursos, pero es finito. En algún momento todos los recursos que nosotros gozamos se van a agotar, y ya está ocurriendo el agotamiento de muchos de ellos. Y estamos generando un consumo exagerado de los recursos naturales. Entonces, todas las organizaciones, muchas de las organizaciones mundiales están preocupados por lo que está sucediendo, de manera especial porque estamos devastando los elementos y los recursos naturales sin ningún reparo. Y esto nos está trayendo y nos va a traer consecuencias muy, muy serias en el desarrollo de la vida, ¿no? Si que los modelos de repente de crecimiento económico nos llevan cada vez más la tecnología a generar mejores, valga la redundancia, procesos tecnológicos, pero no estamos teniendo en cuenta de que estamos agotando los recursos. Y el día de hoy hablar de reciclaje, de reuso, ya no es una moda, ¿no? No es una moda, sino se tiene que convertir en un estilo de vida para poder nosotros proteger a todos los recursos que indiscriminadamente estamos de alguna manera agotando. Entonces aquí tendríamos que decir una frase bonita como la que dice allí: o cambiamos nuestro estilo de vida o sucumbiremos. O reaccionamos ante la situación que vivimos o sucumbiremos. ¿Mm? Hay que entrar a una reflexión importante acá, ¿no? Y no podemos mantener sociedades poco inteligentes como las que vivimos ahora, las cuales entramos en un conflicto de un consumo exagerado de las cosas, ¿no? Compramos algo y esto también, compramos algo o usamos y lo desechamos porque ya queremos conseguirnos un nuevo objeto, una nueva bien que pues está con un plus de mejoramiento porque la tecnología generó una mejora en este equipo, o en este artefacto, o en esta ropa, y entonces, o en esta comida, en este servicio. Entonces vivimos un mundo de consumo exagerado, tratando de aplacar nuestras ansias de placer, de alguna manera de tener lo nuevo siempre, de tener lo moderno. Y esto está generando un problema muy serio. Este es el caso, por ejemplo, de los celulares, ¿no? Un dispositivo electrónico, una computadora, una tablet, estos son atractivos inicialmente porque tienen cierta tecnología. Las empresas que fabrican estos, o las grandes compañías que fabrican estos grandes equipos, pues al año están sacando un nuevo producto que es mejorado, y esto genera en mí una necesidad de conseguir ese producto porque me hace sentir bien esa necesidad de estar comprando, comprando y comprando. Esto es un problema que atraviesa la sociedad y que marca una vez más la característica de vivir esta era del antropoceno. Y es lamentable que si nosotros no cambiamos nuestro estilo de vida, vamos a llegar a un punto de quiebre, un punto en el cual
sucumbiremos porque nos agotaremos todas las reservas y eso generaría y está generando problemas muy serios. Entonces, es el momento ahora de cambiar nuestro estilo de vida. Es el momento ahora de tomar autos y reflexionar qué es lo que vamos a hacer de hoy para adelante. Y les decía en la diapositiva anterior, ya no es una moda decir que soy una persona, como ahora los llaman los hombres verdes, ¿verdad? Aquellos que reciclan, que reusan, que comen más orgánico, aquellos que están siempre pensando en no contaminar. Eso ya no es una moda, eso es una necesidad de vida que debemos nosotros adoptar en estos tiempos para evitar sucumbir ante nuestra responsabilidad, porque lo que tenemos nosotros es una responsabilidad que Dios nos ha dado de cuidar nuestro ecosistema y nuestro medio ambiente, llevándonos a tener, como dice el Papa Francisco, una conversión ecológica, una conversión de actitud para poder ser sostenibles y lograr mejorar este consumo indiscriminado, pasándonos al otro lado de vivir un consumo responsable. Mama Kocha, Pachamama, Pachi, Imaray Kuchus, Ikusaiku, Kaipikai Nikita, Wachakai Kanyang Winyan, Kanak Pachama, Pachi, Kaikacha, Kutiman. Gracias Pachamama, porque sentimos tu presencia, vestida de ave, montaña. Gracias porque nos sonríes a través de multicolores flores. Gracias porque en silencio nos enseñas cada atardecer que la humildad es el camino a la eternidad, que la humildad es el camino a la eternidad. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Pachamama. Gracias Pachamama, porque sé
sentimos tu presencia, vestida de ave, montaña o amanecer. Gracias porque nos sonríes a través de multicolores flores. Gracias porque en silencio nos enseñas cada atardecer que la humildad es el camino a la eternidad, que la humildad es el camino a la eternidad. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Gracias por esta maravillosa oportunidad. O cambiamos nuestro estilo de vida o sucumbiremos. Entonces, ahora vamos a ver en esta segunda parte cómo vamos a mejorar el tema del consumo irracional y vamos a cambiar a un consumo responsable. Tendríamos que hablar entonces de un cambio, un giro de una economía lineal hacia una economía circular. Una economía lineal que es adquirir un bien, un objeto, usarlo y desecharlo, que prácticamente generamos mucha contaminación primero y dos, un uso indiscriminado de los recursos, porque vamos al término de ciclo de vidas muy cortos de un producto. En cambio, si nosotros vamos a dar una mirada al cambio en cuanto a que la sociedad debe de tener un estilo de vida distinto, un estilo de economía distinta, tendríamos que optar por la economía circular. Que ya hay avances ahora muy importantes, los países, las políticas, incluso nuestro país ya están fomentando el tema de la economía circular como un punto central para la mejora del cuidado de los recursos. Entonces, ¿qué es la economía circular? La economía circular se refiere a una economía industrial que tiene 4 características importantes. Primero es regeneradora por intención, es decir, intencionalmente va a regenerar los procesos. Y eso es muy importante cuando entramos a entender a la profundidad lo que es propiamente dicho el proceso de una economía circular. Segunda característica importante, depende de las energías renovables. Así se va a orientar al menor uso de energía convencional y a un uso de energía renovable para cuidar los recursos naturales finitos. La tercera característica minimiza, monitorea y elimina el uso de productos químicos, de sustancias químicas tóxicas, es decir, es un punto muy importante dentro de la economía circular. Es decir, todos los residuos efluentes pueden ser de alguna manera eliminados tranquilamente porque no, dentro del diseño de economía circular no está contemplado el uso de productos químicos tóxicos. Y la cuarta característica importante es evitar residuos, porque los diseños están bien pensados en la forma como se diseñan y con un proceso pensado cuidadosamente para evitar
los residuos. Este es el esquema de una economía circular. Este esquema es muy interesante. Si ustedes ven, la economía circular parte de los dos recursos importantes, los recursos renovables y los recursos no renovables o finitos. Entonces, en todo el marco de lo que es la transformación a una economía circular, los recursos renovables van a ser gestionados a través de la regeneración y la sustitución de materiales. Ahí tendríamos una gestión de flujos renovables muy importante, muy intensa y que de alguna manera nos lleve a esta economía exitosa. Mientras que para el lado de los recursos finitos se centra en la gestión del stock, es decir, mantener los recursos de manera equilibrada, ¿no? Sin irnos a la gestión indiscriminada. Y allí los dos procesos interesantes son la desmaterialización, es decir, la transformación por completo y volver a utilizar todo, y la restauración. Entonces, si nosotros nos detallásemos a ver profundamente cómo es que encaja la economía circular, pues nos quedaríamos de repente 2 o 3, 4 horas hablando de este tema. Pero lo importante es que dentro del esquema de una economía circular hay 3 principios fundamentales que habría de mencionarlos. El primer principio, basado en la preservación y la mejora. Preservar y mejorar el capital natural, controlando los stocks y equilibrando los flujos de los recursos renovables. Entonces, miren qué interesante. El primer principio de la economía circular es preservar y mejorar. El segundo principio es optimizar el rendimiento de los recursos mediante la circulación de los productos, componentes y materiales en uso, a su máxima utilidad en todo momento en ambos ciclos, ya sean ciclos técnicos o biológicos. Es decir, hay una optimización del rendimiento prácticamente al 100%. Y el tercer principio es fomentar la eficiencia, ¿no?, del sistema, del bien, para lograr la máxima conservación de los recursos. Vamos a explicar un poquito más estas características fundamentales de la economía circular. La primera característica, que es sumamente importante tenerla en consideración, porque yo diría la primera, diría la que apertura el concepto de la economía circular. Los residuos, en un esquema de economía circular, los residuos eliminan totalmente el diseño, es decir, residuo cero. Miren qué importante. Los residuos no existen y se eliminan del diseño, deliberadamente. Las materias biológicas no son tóxicas y pueden devolverse fácilmente al suelo mediante el compostaje o la digestión anaeróbica. Las materias técnicas, ya sean polímeros, aleaciones y otras materias artificiales, se diseñan para ser recuperadas, renovadas y mejoradas, minimizando la aportación de energía necesaria y maximizando la retención de valor, tanto en términos económicos como de los recursos. Interesante inicio de la característica de una economía circular, ¿no? Los residuos se eliminan por completo de un diseño. La segunda característica es la diversidad genera solidez. Una economía circular valora la diversidad como forma de generar solidez. En muchos tipos de sistemas, la diversidad es un motor fundamental de la versatilidad y la resiliencia. En los sistemas vivos, por ejemplo, la biodiversidad es fundamental para sobrevivir a los cambios medioambientales. De forma similar ocurre en las economías, porque estas precisan de un equilibrio de varias escalas de actividades para prosperar a largo plazo. Las empresas más grandes aportan volumen y eficiencia, mientras que las pequeñas ofrecen modelos alternativos cuando hay crisis. Entonces, una segunda característica de la economía circular es la diversidad en la vida genera solidez. Y este
concepto que no solamente encaja dentro de la economía circular, sino en la vida en general, es tomado para poder explicar este modelo de economía circular. La tercera característica, las fuentes de energía renovables impulsan la economía. La energía necesaria para impulsar la economía circular debería ser de carácter renovable para reducir la dependencia de los recursos e incrementar la resiliencia de los sistemas, por ejemplo, a la crisis del petróleo, ¿no? Esto será posible, además, por los menores umbrales de energía que se necesitan en una economía circular. Excelente característica. O sea, las fuentes de energía renovables impulsan a este tipo de economía. O sea, se tiene que usar energías renovables, así se minimizará cualquier umbral de gasto de las otras energías convencionales. La cuarta característica está enfocada en pensar en sistemas. Es una economía circular, por lo tanto el pensamiento de sistemas se aplica de forma generalizada. Muchos elementos del mundo real, como empresas, personas o plantas, forman parte de sistemas complejos en los que las distintas partes están fuertemente vinculadas entre sí. Es decir, esta es una característica muy importante y traigo a colación lo que hablábamos en la primera parte, cuando nos referíamos a la encíclica, el cuarto capítulo de la encíclica Laudato Si, una ecología integral, nos habla de que tenemos que tener una mirada sistémica. No podemos separar las partes. Y esta es una característica que marca el punto inicial para poder calificar a la economía circular. Entonces, estas características de la economía circular nos deben llevar a pensar de que nuestro nuevo estilo y cambio de vida para tener un consumo responsable tiene que estar centrado dentro del concepto de la sostenibilidad. No podemos seguir igual viviendo de manera insostenible. Debemos de pensar que el éxito para un consumo responsable tiene que estar centrado en la sostenibilidad. Y acá yo quiero nuevamente repetir el concepto de sostenibilidad, que es una definición por la Comisión de Brundtland en 1987, donde nos dice la sostenibilidad, el concepto centrado en, traducido al español, lo suficiente para todos por siempre. Es decir, en la primera línea del concepto nos dice lo suficiente, es decir, un consumo responsable. No debemos de tener acciones indiscriminadas en el consumo. Tenemos que pensar que debemos vivir con lo suficiente y lo necesario. Y no solamente lo suficiente, sino el segundo renglón nos dice para todos, es decir, pensando en el bien común. Que lo que yo utilice en exceso va a evitar que mi hermano, que mi prójimo goce de esos bienes. Para todos. Equidad. Equidad de recursos, equidad de oportunidades, equidad de bienes, de servicios, de oportunidades. Y la tercera parte de este concepto nos dice por siempre, es decir, pensando que lo que hagamos hoy, que afecta directamente a las generaciones actuales, tienen que estar pensadas en las futuras generaciones, sin afectar las futuras generaciones. Entonces quiero terminar con este concepto de sostenibilidad para poder cerrar el tema de que nuestro consumo responsable tiene que estar centrado en el principio de la sostenibilidad. A medida que más sostenibles seamos, más sostenibles también podremos ser dentro de un ecosistema, de una casa común, como la que Dios nos ha dado, nos ha ofrecido para poder vivir en armonía. Y cerrando con este mensaje, a raíz de este 5º aniversario de la encíclica, nos dice, ya es hora que reparemos nuestra casa común. Ya es hora que reparemos en nuestro estilo de vida. Ya es hora que cambiemos el estilo de consumo y que pasemos de un consumo indiscriminado, sin pensar, a un consumo responsable, orientado en el bien común y en
el beneficio para toda nuestra casa común.